Atrás. Esa es una escultura de $10 millones. La voz de Victoria Harrington atravesó la elegante quietud del Museo Metropolitano como una cuchilla. Todas las cabezas en la exposición de restauración renacentista se giraron hacia la conmoción, donde un hombre con una camiseta descolorida y vaqueros desgastados permanecía inmóvil cerca de la joya de la corona del museo. El Ángel Llorón, una obra maestra de mármol del siglo XVI, parecía derramar lágrimas de verdad bajo las duras luces de la galería mientras la élite cultural neoyorquina observaba con horror esta aparente intrusión en su espacio sagrado. 3 horas antes, Thomas Mitchell había caminado de la mano con su hija Ava, de 8 años, por las bulliciosas calles de Manhattan. El viaje en metro desde Queens les había costado sus últimos $, pero hoy era especial. Hoy era el cumpleaños de Ava, y esta tarde gratis en el museo era el único regalo que podía permitirse hacerle. Tom vio cómo se iluminaban los ojos de su hija al acercarse a la gran entrada del museo. Su pequeña mano apretaba con más fuerza sus dedos callosos, no por miedo, sino por la emoción. Había estado hablando de esta visita durante semanas, desde que él le había prometido que verían la estatua del ángel que le había oído describir tantas veces durante sus charlas vespertinas. «Papá, es realmente tan hermosa como dijiste», susurró Ava mientras subían los escalones de mármol. Tom sonrió, la primera sonrisa genuina que había cruzado su rostro en días. Más hermosa de lo que jamás podría describir, cariño. Le había estado contando a Ava historias sobre arte desde que aprendió a caminar. No las versiones desinfectadas que se encuentran en los libros infantiles, sino historias reales sobre los maestros que habían vertido sus almas en piedra y lienzo. Le describiría la forma en que Miguel Ángel vio a David atrapado dentro de un bloque de mármol, esperando ser liberado. Le contaría cómo la luz bailaba sobre la superficie del ala de un ángel perfectamente tallada, como cada marca de cincel era como una palabra en un poema escrito en piedra. Lo que Ava no sabía, lo que nadie sabía, era que su padre hablaba con la autoridad de alguien que una vez vivió y respiró este mundo. Sus manos, ahora ásperas por limpiar edificios de oficinas y lavar platos, habían estado entre las más hábiles en el mundo de la restauración de arte. Esos mismos dedos que ahora fregaban suelos habían devuelto con delicadeza la vida a obras maestras invaluables. Al entrar en el fresco interior del museo, Tom sintió un dolor familiar en el pecho. El aroma a mármol pulido y la silenciosa reverencia del espacio le trajeron recuerdos que había pasado 10 años intentando olvidar. Pero por Ava, lo soportaría todo. Ella merecía conocer la belleza, comprender que había más en el mundo que su estrecho apartamento en Queens y la lucha por llegar a fin de mes. Recorrieron lentamente las exposiciones. La voz de Tom se convirtió en un susurro mientras explicaba las técnicas detrás de cada pieza. Le habló de cómo los artistas del Renacimiento molían sus propios pigmentos, de cómo mezclaban yema de huevo con piedra en polvo para crear colores que perdurarían siglos. Ava estaba pendiente de cada palabra, absorbiendo con su joven mente conocimientos que la mayoría de los estudiantes de arte que la doblaban en edad tendrían dificultades para comprender. «¿Cómo sabes tanto, papá?», preguntó al detenerse ante una pequeña escultura de bronce. La mandíbula de Tom se tensó casi imperceptiblemente. «Solía leer muchos libros de arte», dijo simplemente. No mentía, del todo. Había leído cientos de libros. Pero también había pasado 15 años trabajando junto a los mayores restauradores del mundo, se había formado en Florencia con maestros cuyos nombres se susurraban con reverencia en los círculos académicos. Una vez lo llamaron el niño mimado de la restauración de arte, el maestro artesano más joven en la historia del Appicio delle Pietre d'Eure. Pero eso fue antes del accidente, antes de la culpa, antes de alejarse de todo lo que había amado, excepto de la niña que ahora lo miraba con tanta confianza y admiración. Cada mañana, a las 5, la alarma de Tom lo despertaba en su estudio. El sofá-cama crujió mientras se levantaba silenciosamente del fino colchón, con cuidado de no despertar a Ava, que dormía plácidamente en la única cama real de la habitación. El apartamento apenas tenía 28 metros cuadrados, pero era suyo y estaba limpio.
A las 5:30, caminaba por las calles vacías de Queens, camino a su primer trabajo del día. Tom llevaba 3 años limpiando los mismos pisos, recorriendo metódicamente cubículos y salas de conferencias, vaciando papeleras y desinfectando superficies. Sus supervisores lo apreciaban porque era confiable y tranquilo. Nunca se quejaba de las horas extras, nunca se reportaba enfermo, nunca armaba líos con los demás trabajadores. Lo que no sabían era que, mientras empujaba su carrito por las relucientes oficinas, Tom tenía la mente en otra parte. Observaba las obras de arte moderno colgadas en las áreas de recepción, catalogando mentalmente las pinceladas y las técnicas. Se daba cuenta de cuando las obras estaban mal colgadas, cuando la iluminación dañaba la pintura, cuando los marcos necesitaban un trabajo de conservación. Pero nunca decía nada. Thomas Mitchell, el conserje, no tenía por qué comentar sobre arte. Después de su turno de la mañana, Tom cogía un almuerzo rápido de un food truck y se dirigía a su segundo trabajo en Golden Dragon, un pequeño restaurante chino en Chinatown. La dueña, la señora Chen, lo había contratado hacía 2 años cuando lo sorprendió lavando cuidadosamente sus jarrones antiguos durante su descanso. Reconoció algo en su forma de manipular la delicada porcelana, aunque nunca le preguntó sobre su pasado. «Tienes buenas manos», le había dicho simplemente. «Manos cuidadosas». En la cocina del restaurante, Tom preparaba verduras y lavaba platos con movimientos eficientes y precisos. El trabajo era honesto y le pagaba lo suficiente para alimentar y alojar a Ava. Pero cada noche, al regresar a su apartamento, exhausto y con olor a limpiador industrial y aceite de cocina, sentía el peso de su vida anterior oprimiéndolo como una carga física. Ava lo estaría esperando. Los deberes se extendían sobre la pequeña mesa, y su rostro se iluminaba cuando él entraba por la puerta. Nunca se quejaba de sus circunstancias, nunca preguntaba por qué no podían permitirse las cosas que tenían sus compañeros de clase. En cambio, le mostraba sus dibujos. Elaborados bocetos de ángeles, monumentos y estatuas que solo existían en su imaginación. «Dibujé esto para ti, papá», decía, sosteniendo otra obra maestra creada con crayones de farmacia y cartulina. Tom examinaba cada dibujo con la misma intensidad que antes reservaba para los frescos renacentistas. Elogiaba su uso de la perspectiva, su comprensión de la luz y la sombra, la forma en que captaba la emoción en la inclinación de la cabeza de un ángel. Bajo su guía, el talento natural de Ava empezaba a florecer. Por las noches, después de cenar y hacer los deberes, Tom sacaba una cajita de arcilla para esculpir que había comprado por $3 en una tienda de descuento. Juntos trabajaban en diminutas figuras, las manos de Tom guiando las de Ava mientras aprendía a dar forma y alisar el material maleable. «El arte se trata de ver lo que otros no pueden ver», le decía mientras trabajaban. «Se trata de encontrar la belleza que se esconde en algo ordinario y liberarla». Escondidos bajo su cama, en una caja de cartón desgastada, yacían los restos de la vida anterior de Tom. Premios de instituciones prestigiosas. Cartas de recomendación de expertos de renombre mundial. Fotografías de él junto a obras maestras invaluables que había ayudado a salvar del paso del tiempo. Y en el fondo de la caja, cuidadosamente envueltas en tela, estaban sus herramientas. Pinceles tan finos que podían pintar pestañas individuales. Bisturís diseñados para los trabajos más delicados. Equipos de aumento que podían revelar secretos invisibles a simple vista. A veces, tarde por la noche, cuando Ava dormía, Tom abría la caja y sostenía estos instrumentos de su antiguo oficio. Sus manos recordaban su peso, su propósito. Pero entonces, los envolvía con cuidado y cerraba la caja, sellando el pasado como una tumba. El guardia de seguridad matutino del Museo Metropolitano levantó la vista con recelo cuando Tom y Ava se acercaron a la entrada. Marcus Williams había trabajado en seguridad del museo durante 20 años y había desarrollado un ojo para los alborotadores. El hombre que se acercaba con la niña no encajaba con el perfil habitual de sus visitantes de fin de semana. «Disculpe», gritó Marcus,
moviendo instintivamente la mano hacia la radio. «Puedo ver sus entradas». Tom se detuvo, sintiendo el familiar rubor de la vergüenza subirle por el cuello. «Hoy la entrada es gratuita», dijo en voz baja, señalando el cartel de la entrada. Marcus los miró de arriba abajo, fijándose en la ropa de segunda mano de Tom y el vestido usado de Ava. «Quienes visitan por primera vez deben registrarse en el mostrador de información», dijo, con un tono que sugería que se trataba de una norma que acababa de inventar. Mientras pasaban por el control de seguridad, Tom era plenamente consciente de las miradas que recibían. Un grupo de mujeres bien vestidas cerca del guardarropa susurraban entre sí, siguiendo con la mirada a Tom y Ava con un desdén apenas disimulado. «Hay gente que no respeta la cultura», murmuró una de ellas, lo suficientemente alto como para ser escuchada. Victoria Harrington, curadora jefe del museo, notó el alboroto desde el otro lado del vestíbulo. Hija de una familia prominente de Nueva York y graduada de Harvard con 2 títulos avanzados en historia del arte, Victoria había dedicado su vida a preservar y proteger los tesoros culturales del mundo. Tenía poca paciencia con lo que percibía como la gente común y corriente, que trataba su museo como un patio de recreo. Al ver a Tom guiar a Ava por las galerías, Victoria sintió que su irritación aumentaba. El hombre le hablaba a su hija sobre la obra de arte con una autoridad que parecía completamente incompatible con su apariencia. ¿Quién era él para dar una charla sobre técnicas renacentistas y teoría artística? ¿Qué podía saber alguien así de los detalles de la historia del arte? «Señora Williamson», dijo Victoria, acercándose a una de las benefactoras más generosas del museo, «le pido disculpas por la diversidad de público de hoy. A veces, estos días de entrada gratuita atraen a gente que no entiende bien cómo apreciar las bellas artes». Catherine Williamson, una dama de la alta sociedad de cabello canoso cuya familia llevaba 3 generaciones apoyando las artes en Nueva York, asintió. «Es una lástima», respondió, siguiendo con la mirada a Tom y Ava. «Uno se pregunta si siquiera entienden lo que ven». Pero mientras observaban, algo extraño ocurrió. Tom empezó a explicarle a su hija la técnica de una escultura en particular, con la voz lo suficientemente atenta como para que lo oyeran. Su conocimiento no solo era preciso, sino también sofisticado, expresado con la comprensión matizada que suele provenir de años de estudio formal. Victoria sintió una punzada de confusión. ¿Cómo podía este hombre, este obvio miembro de la clase trabajadora, hablar con tanta elocuencia sobre las prácticas de los talleres florentinos del siglo XV? Debía de ser información que había memorizado de guías o audioguías, se dijo. No había otra explicación. A medida que Tom y Ava se adentraban en la exposición de restauración renacentista, la tensión en el ambiente parecía intensificarse. Otros visitantes los evitaban, como si la pobreza fuera contagiosa. Ava se pegó más a su padre, percibiendo la hostilidad aunque no comprendiera su origen. «Papá», susurró, «¿por qué no le gustamos a la gente de aquí?» A Tom se le encogió el corazón al mirar el rostro preocupado de su hija. «Hay gente que piensa que las cosas bellas solo pertenecen a la gente con dinero», dijo en voz baja. «Pero la belleza es de todos, cariño. No importa la ropa que lleves ni dónde vivas. El arte llega al corazón humano, y todo corazón merece escuchar». El momento que lo cambiaría todo comenzó con el suave clic del obturador de una cámara. James Michie, fotógrafo profesional que trabajaba en un reportaje para la revista Art Weekly, ajustaba su equipo cerca de la pieza central de la exposición cuando su codo golpeó el borde de un pedestal. El ángel lloroso había permanecido en su lugar durante 500 años, sobreviviendo guerras, revoluciones, inundaciones e incendios. Había sido tallado por un maestro desconocido en un taller florentino, y su superficie de mármol había sido pulida a la perfección por manos que habían sido polvo durante siglos. La escultura representaba a un ser celestial en un momento de profunda tristeza, con el rostro inclinado hacia abajo, mientras las lágrimas parecían fluir de sus ojos como agua de un manantial. En el latido de un corazón a otro, la estatua se desplomó de su pedestal.
El tiempo pareció detenerse mientras la invaluable escultura caía sobre el implacable suelo de mármol. James Michell observó con horror cómo el error que pondría fin a su carrera se desarrollaba ante sus ojos. El impacto conmocionó a la galería. El ángel lloroso se rompió en 3 grandes pedazos y docenas de fragmentos más pequeños, mientras el polvo de mármol se elevaba como humo de la devastación. El sonido resonó en los altos techos del museo, una sentencia de muerte para uno de los mayores logros artísticos de la humanidad. El grito de victoria rompió el repentino silencio. «Que nadie se mueva», gritó con la voz entrecortada por el pánico. «Que todos se queden atrás». Los guardias de seguridad se apresuraron a acordonar la zona con cinta amarilla, tratando la escultura rota como si fuera la escena de un crimen. Los visitantes del museo se apretujaron contra las barreras, algunos sacando sus teléfonos para grabar el desastre, otros simplemente observando conmocionados la destrucción de algo irreemplazable. Ava hundió la cara en el pecho de Tom, asustada por el caos y el pánico adulto que los rodeaba. Tom abrazó a su hija, pero sus ojos permanecieron fijos en la estatua rota. Incluso desde la distancia, pudo ver los patrones de fractura, pudo leer la historia escrita en piedra sobre lo que había sucedido y qué se podía hacer para repararlo. Observó que las líneas de frenado seguían la veta natural del mármol de Carrara. El fragmento más grande contenía el torso del ángel y un ala, aún prácticamente intactos. La cabeza se había separado limpiamente a la altura del cuello, con daños mínimos en los rasgos faciales. El ala y un brazo se habían roto en puntos de tensión que podrían volver a unirse si alguien conociera las técnicas adecuadas. Pero Tom no dijo nada. Abrazó a su hija y observó cómo el personal del museo se afanaba por gestionar una crisis que parecía irreparable. En cuestión de minutos, la junta directiva del museo se reunió de emergencia en la propia galería. El profesor Harold Steinberg, un experto en arte renacentista de 70 años, se arrodilló junto a los fragmentos con lágrimas en los ojos. La doctora Sara Martínez, del Museo de Arte Moderno, había sido llamada para consulta. Su rostro era serio mientras examinaba los daños. «Esto es una catástrofe», dijo el profesor Steinberg con voz temblorosa. 500 años de logros humanos destruidos en un instante. Victoria caminaba detrás de ellos, con el teléfono pegado a la oreja, mientras llamaba frenéticamente a compañías de seguros y expertos en restauración. «Sí, entiendo que la reclamación será cuantiosa», decía. «Pero lo que necesito saber es si alguien puede arreglar esto». La doctora Martínez levantó la vista de su examen, con expresión sombría. «El mejor equipo de restauración del mundo está en Florencia», dijo. «Pero incluso si pudiéramos traerlos aquí de inmediato, estimaría que las probabilidades de una restauración exitosa no superan el 30%. El daño es extenso». La señora Williamson se retorció las manos mientras inspeccionaba la destrucción. «Quizás deberíamos contactar al Louvre», sugirió. «Seguramente tienen expertos que podrían asesorarnos». «Llevaría meses organizarlo», respondió el profesor Steinberg. «Y para entonces, las fracturas se habrán asentado. El mármol comenzará a deteriorarse en los puntos de ruptura. Cada día que esperamos reduce nuestras posibilidades de salvarlo». Los expertos reunidos continuaron su debate, su toma de voz, cada vez más desesperados a medida que la realidad de la situación se asimilaba. Esta no era una escultura cualquiera. El ángel llorón era la pieza central de su exposición, asegurado por 10 millones de pesos pero realmente invaluable en valor cultural. Su destrucción sería un escándalo internacional, una herida para el mundo del arte que quizá nunca sanara. Tom se quedó al borde de la multitud, abrazando a Ava, escuchando atentamente cada palabra. Él podía resolver este problema. Había trabajado en docenas de restauraciones similares durante sus años en Florencia. Había sido pionero en técnicas para unir mármol fracturado que ahora eran práctica habitual en los principales museos del mundo. Pero Thomas Michell, el conserje, no tenía credenciales, ni reputación, ni prestigio en este mundo. ¿Quién lo escucharía?
¿Quién le confiaría algo tan valioso? A medida que el debate continuaba y la situación se volvía más desesperada, Tom sintió que el peso de su silencio se volvía insoportable. Pensó en todas las obras maestras que había salvado, en toda la belleza que había devuelto al mundo. ¿De verdad podía quedarse de brazos cruzados viendo desaparecer para siempre otra obra de arte irreemplazable? El momento decisivo llegó cuando oyó al profesor Steinberg declarar la situación desesperada. «Tenemos que afrontar la realidad», dijo el anciano con la voz cargada de derrota. «El ángel llorón se ha ido. Solo podemos preservar los fragmentos que podamos para futuros estudios». Tom dio un paso al frente. «Disculpe», dijo en voz baja, su voz apenas audible entre la multitud. «Creo que podría ayudar». La conversación se detuvo cuando todas las cabezas se giraron hacia él. Victoria miró a Tom como si hubiera sugerido quemar el museo. «Disculpe, ¿quién es usted?», exigió, con un tono desbordante de desprecio. «Me llamo Tom Michey», respondió con voz firme a pesar de la hostilidad que enfrentaba. «Y creo que esta escultura se puede restaurar». El doctor Martínez rió, pero no había humor en su voz. «Señor, este no es un trabajo para aficionados entusiastas. Estamos tratando con una pieza invaluable que requiere el más alto nivel de experiencia profesional». El profesor Steinberg ni siquiera levantó la vista de los fragmentos. «Joven, agradezco su preocupación, pero la restauración de arte no es algo que se aprenda viendo videos de YouTube. Esto requiere décadas de capacitación y experiencia». Tom sintió la familiar sensación de rechazo, la suposición automática de que alguien vestido como él no podía poseer conocimientos ni habilidad. Pero esta vez, no se echó atrás. «Sé que este es mármol de Carrara de las canteras Fantascriti», dijo, con la voz cada vez más alta. «Basándome en las marcas de las herramientas y la técnica de pulido, calculo que fue tallado en un taller florentino alrededor de 1485, posiblemente por un alumno de Benedicto Damiano». El silencio que siguió fue ensordecedor. El profesor Steinberg levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Todos los detalles que Tom había mencionado eran absolutamente correctos, información que no se encontraría en ninguna guía ni fuente de consulta casual. «Las líneas de fractura siguen la estructura natural del grano del mármol», continuó Tom, acercándose a los fragmentos. «La rotura en el cuello es limpia, lo que significa que la técnica de unión original sigue siendo viable. La separación del ala se produjo en un punto de tensión que probablemente se debilitó durante el tallado original. Con la preparación y el enfoque adecuados, estas piezas se pueden volver a unir mediante métodos tradicionales». Victoria lo miró fijamente, boquiabierta. «¿Cómo sabes todo esto?», susurró. Tom bajó la mirada hacia Ava, que lo observaba con orgullo y asombro, y luego volvió a los expertos reunidos. «Porque ya lo he hecho antes», dijo simplemente. Tras 2 horas de acalorado debate y creciente desesperación, Victoria tomó una decisión que iba en contra de todo su instinto. Se había contactado a la compañía de seguros, se había consultado a los expertos en restauración de Florencia y el consenso fue unánime. La escultura no tenía salvación. «Bien», dijo Victoria, con la voz tensa y una autoridad reticente. «Señor Michey, tiene una oportunidad. Pero entienda esto, si causa más daños, será legal y económicamente responsable». Tom asintió, aceptando el peso de esa responsabilidad. «Necesitaré algunos suministros básicos», dijo. «Una lupa, un poco de agua destilada y...». Hizo una pausa, sabiendo lo ridícula que sonaría su siguiente petición. «Un palillo». Los expertos intercambiaron miradas que iban del desconcierto a la burla abierta. «Un palillo», repitió el doctor Martínez. «¿Esa es su lista de equipo? A veces las herramientas más sencillas son las más efectivas», respondió Tom. Se arrodilló junto al fragmento más grande, con las manos suspendidas justo encima del mármol roto. «La clave de la restauración no está en el equipo. Está en comprender la intención del artista y respetar el material elegido».
Mientras le traían los materiales solicitados, Tom sintió una calma familiar que lo invadía. Así era él. Para esto había nacido. Sus manos, curtidas por años de trabajo manual, aún recordaban la delicadeza que requería este trabajo. Empezó con los fragmentos más pequeños, utilizando el palillo para retirar con cuidado el polvo y los residuos de las roturas. Cada movimiento era preciso, deliberado, guiado por el conocimiento adquirido durante años de minucioso entrenamiento y práctica. Podía sentir la estructura del mármol, leer la historia de su creación en cada marca de herramienta y textura de la superficie. Ava estaba sentada a su lado, silenciosa e inmóvil, observando a su padre trabajar con una intensidad nunca vista. A su alrededor, la multitud de curiosos crecía a medida que corría la voz por el museo de que algo extraordinario estaba sucediendo. Tom trabajaba en silencio, con una concentración absoluta. Usó la lupa para examinar cada línea de fractura, comprendiendo exactamente cómo se habían separado las piezas y cómo podían volver a unirse. Tom trabajó en silencio, comprendiendo las propiedades naturales de la piedra, y estas propiedades las mantendrían en su lugar sin necesidad de adhesivos modernos. Era un método que requería una comprensión perfecta de la estructura cristalina del mármol, conocimiento de cómo trabajaban los antiguos talladores y la firmeza necesaria para colocar las piezas en su sitio. Precisión milimétrica. Un movimiento en falso podía crear nuevas fracturas. Un momento de descuido podía destruir lo poco que quedaba de la escultura. Con el paso de las horas, algo mágico empezó a suceder. Los fragmentos que parecían irremediablemente destrozados se unieron lentamente bajo la paciente guía de Tom. El torso del ángel se reconectó con su ala. La cabeza cercenada encontró su lugar en el elegante cuello. Cada pieza encontró su hogar con un suave clic que pareció resonar en la silenciosa galería. La multitud que observaba el trabajo de Tom había crecido de un puñado de empleados del museo a docenas de visitantes que habían oído hablar del drama que se desarrollaba, pero Tom no era consciente de ninguno de ellos. En ese momento, solo estaba él. El mármol roto y el espíritu del artista desconocido que había creado esta belleza hacía 5 siglos. Cuando Tom finalmente colocó el último fragmento pequeño en su posición, la transformación se completó. El ángel lloroso se alzó entero una vez más. Su superficie de mármol no estaba marcada por ningún signo del trauma que había sufrido. Las lágrimas talladas en su rostro parecían brillar bajo las luces de la galería, como si el propio ángel se hubiera conmovido por su resurrección. El silencio en la galería era profundo, solo roto por el suave sonido del susurro de Ava. ¡Guau! El profesor Steinberg se acercó a la escultura con su lupa. Sus manos temblaban mientras examinaba cada centímetro de la restauración. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a detectar incluso las irregularidades más sutiles en el trabajo de la piedra, pero lo que vio desafiaba la creencia. «Es perfecto», suspiró. Su voz estaba llena de asombro. «No hay rastro del daño, es como si nunca hubiera sucedido». La doctora Martínez se unió al examen. Su escepticismo se desvaneció mientras estudiaba el trabajo de Tom. «Esto es imposible», murmuró. «Las técnicas requeridas para este tipo de restauración no se han utilizado desde el Renacimiento». «¿Cómo lo hiciste?» Victoria se quedó congelada mirando la escultura restaurada con lágrimas corriendo por su rostro. Había pasado toda su carrera estudiando y protegiendo arte, pero nunca había presenciado algo así. El hombre al que había descartado como un intruso ignorante acababa de realizar lo que solo podría describirse como un milagro. «No entiendo», susurró. «¿Quién eres tú?» Tom se levantó lentamente de su posición de rodillas. Sus articulaciones estaban rígidas por horas de trabajo concentrado. Miró a la multitud reunida, sus rostros llenos de asombro y confusión, luego a Ava, que estaba radiante de orgullo. «Papá, arreglaste al ángel», dijo ella, con la voz llena de alegría, «justo como dijiste que podías». La señora Williamson dio un paso al frente. Su anterior desdén fue reemplazado por algo parecido a la reverencia. «Señor, lo que ha hecho aquí es extraordinario».
Le debemos una disculpa y nuestra más profunda gratitud. Pero fue el profesor Steinberg quien finalmente juntó las piezas. Había estado estudiando el rostro de Tom durante la restauración. Algo le rondaba en la memoria al mirar al hombre que acababa de lograr lo imposible. El reconocimiento se hizo evidente. «Espere», dijo el profesor lentamente, con los ojos muy abiertos. «Thomas Mitchell. No eres un Thomas Mitchell cualquiera, ¿verdad? Eres el Thomas Mitchell del Instituto de Restauración de Florencia, el maestro restaurador más joven de su historia». La revelación conmocionó a la multitud reunida. La reputación de Tom en el mundo del arte había sido legendaria. Su obra, estudiada y admirada por profesionales de todo el mundo. Pero había desaparecido de la escena hacía más de una década. Su desaparición, tan misteriosa como excepcional había sido su talento. «Pensé que estabas muerto», susurró el doctor Martínez. «Simplemente desapareciste. Nadie supo qué te pasó». La compostura de Tom finalmente se quebró. El peso de una década de dolor y culpa reprimidos lo invadió. «Mi esposa murió en un accidente de restauración en Roma», dijo. Su voz apenas era audible. «Era mi compañera en todo. Cuando murió, ya no pude tocar el arte. Me recordó demasiado a lo que había perdido». Miró a Ava, que escuchaba con los ojos muy abiertos las revelaciones sobre el pasado de su padre que nunca había imaginado. «Vine a Estados Unidos para empezar de nuevo, para ser simplemente un padre para nuestra hija. Ella nació aquí, pero nunca supo quién era yo.